Diputada Laura Alonso, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegra que hayas venido con anteojos, como corresponde. Bueno, o sea, muchas gracias. nada de venir sin anteojos. Sí. Soy como tu madre, ya se sabe esto. ¿Qué fue la sesión de ayer? Esta primera parte de una sesión con cosas no demasiado trascendentes y luego el no dar quórum. Bueno, tiene una explicación. La oposición está pidiendo sistemáticamente todos los miércoles una sesión especial para tratar la cuestión del impuesto a las ganancias. Básicamente que se reduzca lo que los trabajadores hoy pagan en impuesto a las ganancias. Lo conversabas, lo decías vos antes. Pasó el miércoles pasado que nos sentamos por la mañana, no hubo quórum suficiente, ahí hubo discursos de todos los bloques opositores, el kirchnerismo por supuesto no vino, y ayer se alteró el orden, entonces tuvimos la sesión especial en la cual el kirchnerismo dio el quórum. Cuando se terminó ese temario, escaparon todos raudos como rata por tirante porque venía la segunda sesión especial pedida por la oposición en la cual queríamos discutir la cuestión del impuesto a las ganancias y se escaparon básicamente. Ahí veía en Infobae esta expresión de Julián Domínguez arengando al Frente para la Victoria, andar rajá de acá. O sea, la verdad que el presidente de la Cámara propiciando el que no hubiese quórum. Sí, bueno, es la orden, ¿no? La orden política que tienen, que ese tema no se trate en el Congreso. Es increíble porque todos sabemos que hay inflación, que el bolsillo se achica, más allá de los anuncios de ayer de la presidenta, el impuesto a las ganancias come una parte importantísima del salario del trabajador, se podría aliviar como ayer se alivió a la industria del biodiesel con unos 2.000 millones de dólares, de los cuales el fisco, que dejan de pagar impuestos y el fisco se hace cargo. El propio Sturzenegger tiene un cálculo diciendo que para llevar el mínimo no imponible, si no me equivoco, a 19.000 pesos, al Estado le costarían unos 2.200 millones de dólares, o sea que, de pesos, perdón. O sea que lo que en realidad el gobierno no quiere es beneficiar a la clase media, a la clase trabajadora que hoy está financiando con el impuesto a las ganancias el despilfarro de la administración. Esto es clarísimo, hay un castigo a un sector de la sociedad que no es ni el sector más bajo ni es el sector más alto, son aquellos trabajadores formalizados que pertenecen a la clase media trabajadora. Sí, y que digo, deberían recorrer un poco los lugares de trabajo. En el otro trabajo, en América, donde yo trabajo, camarógrafos, técnicos, estaban de verdad complicados porque se les sacaba 7, 8 mil pesos, lo cual hace que una familia tipo no llegue a fin de mes. O sea, no hay metáfora con lo que estamos diciendo. Absolutamente, estamos hablando de cifras muy altas en sueldos razonables en este contexto inflacionario. Y después, por supuesto, estamos hablando de cuando vos ves digamos, la población activa, la que está formalizada en blanco, hay sueldos bajísimos también, que es la gran porción de los asalariados que ganan 4.000, 4.500 pesos, claro, ¿no? Este es otro tema, o sea, parecería que es casi un beneficio social más que un trabajo en términos de salarios. ¿Vos crees que no se va a tratar en el Congreso solo para no darle a la oposición esta posibilidad y se quiere reservar el acto casi majestático de darlo por el Ejecutivo? Uno podría entender que esto es así, sucedió con la asignación universal por hijo, todos seguimos reclamando que la asignación universal por hijo sea tratada en el Congreso, que se apruebe una ley, que se establezca un mecanismo automático de ajuste. ¿Para qué? Para que no aparezca la presidenta como la gran dadora, la gran donadora de los recursos, que es bien populista, digamos, no hay forma, es bien demagógico. O sea, la presidenta sale cada 6 meses en cadena nacional a decir, les voy a dar un aumento en la asignación por hijo. En realidad esto no debería suceder si hubiera una ley del Congreso. Lo mismo que sucede con la movilidad jubilatoria. La presidenta no le da el aumento a los jubilados. Es una ley del Congreso que fue sancionada por los fallos de la Corte. Digo, hay fallos de la Corte que dijeron que el Congreso tiene que establecer una ley que permita el ajuste de las jubilaciones y pensiones. Esos no son aumentos, son ajustes. Claro. Lo de la asignación por hijo es lo mismo. Es un ajuste por inflación. No es un aumento de la asignación por hijo. Ahora, esto del culto a la personalidad, de la centralización y la personalización en la figura de la presidenta, le hace evidentemente mucho daño a la calidad de la democracia en la Argentina, ¿no? Porque verdaderamente cuando yo escucho muchas veces a los políticos, anoche lo escuchaba al gobernador de Córdoba diciendo mi banco, no, es el banco de la provincia de Córdoba. Sí. Es confundible. Decía, yo hablé con el gobernador Scioli de mi banco y él me dijo que su banco, no son el banco de ninguno de los dos, es el banco de los contribuyentes bonaerenses o es el banco de los contribuyentes de Córdoba. Es una confusión clásica, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha permanencia en el poder.
Por eso uno después de más grande logra entender que Alberdi era sabio cuando proponía 6 años y no reelección. Me parece que la permanencia en el poder de la misma gestión hace que vos te sientas dueño del Estado, o sea que vos no sos un servidor público, sos el dueño de los instrumentos del Estado. Obviamente eso es así como vos decís, y hay una cultura en una cultura política general, no solo de los políticos, sino también de la ciudadanía, de llevar esta identificación entre el gobierno y las personas, ¿no? O el Estado y las personas. Y la verdad es que hay que empezar a romperla con prácticas institucionales diferentes, por ejemplo, limitando reelecciones indefinidas o limitando creando algunos tipos de resortes institucionales para que esto no pase, para que nadie diga yo vengo a darles este aumento o mi banco, y cuando es el banco de la provincia de Córdoba, en todo caso. No me gusta entrar en cuestiones personales, pero es inevitable que te pregunte, ¿estabas en el momento que Sandra Mendoza pidió la palabra y habló? Sí, estaba, justo yo llegaba en ese momento al recinto y yo también pedí una cuestión de privilegio contra Luis Delía. En su momento, cuando yo leí lo que él publicó en Twitter sobre Sandra Mendoza, me pareció una barbaridad. Y estaba en ese momento, yo la conozco a Sandra Mendoza, por supuesto es colega mía, es una mujer muy apasionada, muy peronista, tenemos muchas diferencias en cuanto a nuestra visión de la política y nuestros pensamientos, pero de lo que no tengo duda es que es una persona honesta, íntegra y de un profundo compromiso político y social. Y la verdad que el sometimiento, la forma de maltratarla a lo largo de estos años por su situación privada, familiar, ha sido muy dura. Yo la verdad que me pongo en sus zapatos y conozco muchas mujeres que pasan por lo mismo, donde los señores son poderosos, tienen más poder, en este caso no lo voy a nombrar, todos sabemos de quién está hablando, y todos conocemos que su situación ha sido muy difícil en los últimos años, su situación familiar. Y la verdad que el señor Delía diga la barbaridad que dijo, nadie lo puede permitir de ninguna persona. O sea, yo sinceramente la respeto mucho a Sandra, es una militante peronista de muchísimos años, de una familia de gran tradición peronista. Cuando otros recién arribaban a la política, ella ya tenía un linaje para mostrar. Y me solidaricé con ella en el recinto como corresponde cuando suceden este tipo de agresiones. Mira, yo pensé que es interesante la mirada que vos te digo, porque yo decía, utilizar la banca, que es para la gestión política, para dirimir una cuestión personal, me hacía ruido, o sea, no me gustó ver eso. Es verdad que quien primero había utilizado la estructura estatal había sido el jefe de gabinete cuando dijo, no creo que la madre de mis hijos haga una cuestión tan ridícula, ¿no? Pero digo, a mí ayer me hizo ruido verlo. Pero lo que hay que pensar es el objeto, ella ha sido objeto de todo tipo de situaciones complejas en muchos años, ¿no? Y yo la cuestión de privilegio la presenté contra los dichos de Luis Delía, no me refería en el recinto al jefe de gabinete, pero comprendo su situación personal. Es muy difícil para las mujeres cuando se dan ese tipo de situaciones de divorcio, donde hay hijos de por medio, donde se juegan pujas de poder. Es muy, muy difícil. Y la verdad es que todos la apreciamos y la queremos mucho a Sandra, y también a mí me hubiera gustado que algún diputado del oficialismo la apoyara. Nadie se suele Porque decir yo eso. Sinceramente sentí que la dejaron sola. Y que algunas veces cuando... Es más, si yo me hubiese pedido que lo hiciera, yo lo habría hecho con mucho gusto. Yo lo hice después para apoyarla, pero solo 2 diputados del Compromiso Federal y otro diputado también del Peronismo Federal hicieron mención al tema, pero el oficialismo callaron. A mí me pasó lo mismo con Larroque. O sea, se llenan la boca y después por los pasillos te dicen, ay, qué mal que estuvo, pero ninguno pide la palabra y lo dice donde corresponde, en el recinto de la Cámara de Diputados. No quiero ni recordar el episodio porque fue muy desagradable lo que te pasó en aquella oportunidad. Digo, el que tenga memoria se acordará y el que no, que sepa que hubo una agresión de Larroque hacia vos incalificable. ¿En qué quedó eso? En nada. ¿Nunca se disculpó? ¿Te lo cruzaste? No, nunca me disculpó. Se disculpó, yo lo he cruzado, lo saludé después de más de un año y lo saludé y no me dijo nunca nada, ni nunca me mandó un mensaje o nada. Nada, nunca se disculpó. No, pero a mí lo que me preocupa es cómo nos estamos tratando, ¿no? Cómo nos tratamos los políticos entre nosotros, que muchas veces todos tenemos sangre y caemos también en esas situaciones, ¿no? De esto de la Argentina violenta. La violencia verbal es una forma de agredir
que es muy dañina. Y entonces, si los políticos que supuestamente representamos a la gente común, aunque nosotros también somos comunes, pero lo hacemos tan mal, ¿qué podemos esperar después de la violencia en la escuela, de la violencia en las calles? Aparte, yo siempre digo lo mismo, la violencia verbal es el escalón previo, lo que precede a la violencia física. Digo, si hay en el lugar, en el órgano de representación y de parlamento y de deliberación esta violencia, uno se complica. Mis amigos escribanos se enojan cuando yo digo lo de la escribanía, de que el Congreso se transformó en la escribanía del Poder Ejecutivo. Es una metáfora, no estoy hablando así de los escribanos, porque los escribanos ven por la legalidad de lo que están dando fe. ¿Sigue siendo una escribanía? Mira, el Congreso está, en términos republicanos, en una situación complicada en la Argentina y en muchos países del mundo. O sea, hay todo un cuestionamiento hacia los congresos. O sea, ¿por qué? Porque hoy vivimos en tiempo real la realidad y los congresos tienen procesos de deliberación y de construcción de consensos que son muy complejos y mucho más lentos que la realidad. El problema es que nuestro Congreso no tiene procesos de deliberación y construcción de consensos. O sea, lo que tiene es imposición. Nosotros conocemos casi, te diría, dos caras de la misma moneda que son las más extremas. El Ejecutivo impone sus mayorías y entonces lo único que vos ves es una parodia de deliberación, o cuando hay mayorías opositoras se bloquean los temas y el Congreso no produce leyes. Ahora, el Congreso tiene otra función, que no es solo sancionar leyes, y por eso a nosotros nos parece tan importante. Vos sabés que hay un grupo de legisladores y ahora se están sumando otros, ha venido Margarita Stolbizer, Gabriela Soriano, nuevos legisladores, a tratar este tema de la transparencia legislativa. Que los controlen, ¿no? Que nos controlen, pero que además tiene como fundamento principal fortalecer el rol del Congreso. El Congreso, además de hacer leyes, tiene el rol esencial de controlar a los demás poderes del Estado. Y esa es una función que está prácticamente muerta, salvo la Auditoría General de la Nación, cuando en casi actos patrióticos decide, como ayer, sus auditores que van a publicar el informe de Aerolíneas Argentinas, que Mariano Recalde intentó, por carta documento, esto es fantástico y maravilloso, intentó que no se publique. Pero la verdad es que hay mucho por trabajar para fortalecer al Congreso, y esto conversábamos esta semana de nuevo con todos los diputados, con este grupo de diputados y también algunos senadores, respecto de empezar a valorar el trabajo del legislador. Y eso lo hacemos informando, y eso lo hacemos fortaleciendo determinadas capacidades que tiene el Congreso, que están muertas y por eso parece sello de goma, o es sello de goma o escribanía. Y la verdad que a muchos de nosotros que elegimos hacer política parlamentaria nos duele que el cajón se termine pudriendo porque hay alguna que otra manzana que está ahí trabajando para que el Congreso se escribanía. El 1 de marzo, cuando abre las sesiones cristinas, algunos dijeron, hay más apertura, fue más contemplativa con la oposición, hoy estamos 15, 17 de mayo. ¿Cambió algo? No, yo creo que no cambió nada. Lo único que cambió es que la presidenta bajó algunos niveles de agresión verbal. Sus apariciones también son menores. Recordemos que antes teníamos apariciones casi diarias y de larga duración. Me parece que su tono es menos incendiario, pero eso no quiere decir que haya cambiado su mirada sobre la oposición, su mirada sobre los propios peronistas o kirchneristas, y su mirada sobre la agenda política, que es lo más importante, ¿no? O sea, más allá de lo que puedo opinar de los opositores, a mí me interesa saber si la presidenta toma nota de la realidad, llámese inflación, inseguridad, desigualdad, corrupción. Evidentemente ninguno de estos temas aparecen en la agenda de la presidenta. Hablemos un poco de política más interna. En la radio, Diego Santilli, senador del PRO, dijo, si yo tuviera que decir, me encanta la fórmula Macri-Michetti. ¿Te pasa igual? Bueno, a mí me encantan todas las fórmulas que salgan del PRO. También me encanta la fórmula Macri-Alonso, pero es un chiste. ¿Pero te gustaría, te imaginas? A mí me parece que primero que Mauricio está cada vez mejor para encarar lo que viene, y yo siempre digo, no solo es el mejor candidato, es la mejor persona para gobernar la Argentina del 2015. Creo que está en un momento de madurez política, intelectual y personal muy importante. No es la bisagra de la mitad de la vida, que creo que a todas las personas que yo conozco de 50 y pico es como que les da tiene una fortaleza espiritual diferente. Y la verdad que gobernar un país como la Argentina o cualquier otro requiere de una fortaleza espiritual diferente, y él la tiene. Además de haber construido un gran equipo de trabajo que está produciendo muchísimo
todavía no se conoce, pero estamos produciendo muchísimo en materia de ideas y de políticas para el 2015, se conocen algunas. Y por supuesto que me encanta la fórmula Macri-Michetti, pero también creo que Gabriela tiene grandes chances de ser jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también creo que ella lo merece, como otros colegas del PRO, inclusive Horacio Rodríguez Larreta o el propio Diego Santilli. Así que veremos qué es lo que sucede. También se puede abrir un escenario distinto. Me parece que tenemos que apuntar a construir no solo esta tercera vía, que es el PRO, como una alternativa diferente, sino también ampliar y abrirnos a que otros quieran sumarse a nosotros. ¿Sos filofaunen o no? ¿Viste? Faunen. Y ahora es el Frente Amplio UNEN, le han puesto Faunen. ¿Sos filofaunen o no? ¿Crees que el PRO debe ser la tercera vía sola? Mira, en este momento yo soy discutamos los problemas y empecemos a escribir algunas bases de solución, o sea, principios de acuerdo de determinadas cosas respecto de políticas de Estado. Me parece que este año la Argentina necesita eso, que es mostrar que tenemos una agenda común de trabajo, que encontramos entre distintos partidos, no tiene que ser solo UNEN, que tenemos una agenda común de problemas y algunas soluciones y respuestas que también pueden ser comunes y que nadie le va a poner el palo en la rueda a otro si le toca gobernar y que va a acompañar. Después conversaremos si es que hay posibilidades el año que viene en otro tono. Hoy el PRO construye al PRO, consolida lo que ha sucedido en Mendoza con la elección de concejales recientemente. Para nosotros es importante porque nuestro concejal Gustavo Senetiner era muy poco conocido y en realidad lo que pasa en Mendoza es lo que nosotros creemos que va a pasar en todo el país. El PRO ya no es solo Mauricio Macri, el PRO es una idea, el PRO es una alternativa y la gente lo empieza a vivir así y lo empieza a mirar muy competitivamente como una posible salida electoral para el 2015. Hagamos el momento gorila de la nota. Ayer votaste en contra de que Atucha 1 y 2 fueran llamados Néstor Kirchner y Juan Perón. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que decirle basta el culto a la personalidad. El culto a la personalidad, como iniciamos esta conversación, tiene que ver con formas autoritarias o antidemocráticas y lo que la Argentina necesita es más calidad institucional y más democracia. Y la verdad es que ponerle el nombre de Néstor Kirchner a todo, creo que ya es, además de un exceso y una falta de respeto al propio Kirchner, porque lo terminan poniendo en ridículo con este tipo de actitudes, me parece que va un poco más profundo a, por lo menos mi voto negativo, a decirle basta a la personalización, basta al caudillismo y vayamos por la construcción de una cultura democrática y cívica lo suficientemente madura como para que no podamos tener este tipo de discusiones ridículas donde el presidente de la Cámara baja a su banca a hacer un discurso como si fuera el lanzamiento de su campaña a gobernador o presidencial, sobre Atucha 1 y Juan Domingo Perón en el caso de lo que él le tocó hablar. Una cosa ridícula, sinceramente, y creo que hoy los problemas de la Argentina no pasan por el nombre de 2 centrales nucleares, sino que pasan por los que enumeramos antes. Sí, de paso, ver el estado que está Atucha 1, que no es precisamente el más jolgorioso, no es que está fantástico. Bueno, ponele que no Néstor Kirchner, pero Juan Perón, que te agarró... No, me parece... No, yo creo que no. Yo no... Eso es personal, no tiene nada que ver con el PRO. Yo no reivindico la figura de Juan Perón como un demócrata. Yo creo que los gobiernos de Perón, sobre todo los primeros 2 gobiernos, donde se encarcelaron opositores, se desaforaron opositores del Congreso, se recortó la libertad de expresión, más allá de otras cuestiones que uno puede verlas en la balanza positiva, en términos de libertades políticas, los gobiernos de Perón fueron muy complicados y a mí me parece que no merece... el reconocimiento histórico. No, me parece que lo que merece es que discutamos la figura de Perón, que discutamos el uso que se hacen de algunas figuras, por ejemplo, Eva Perón en Avenida 9 de Julio. Eva Perón en Avenida 9 de Julio lo único que hace es seguir dividiendo opiniones. Y la verdad es que cuando un país elige o una sociedad elige determinados personajes para poner nombres a plazas o a puentes o edificios o monumentos, lo hace porque esas figuras generan consenso. Y a mí me parece que ni Eva Perón, ni Juan Domingo Perón, ni Néstor Kirchner generan consenso en la Argentina, que lo único que hacen es fortalecer divisiones. Entonces tendríamos que buscar las figuras que sí nos generan consenso para en todo caso... darles el nombre de monumentos a esas personas. ¿Y hoy quién te parece que...? Mismo el uso del padre Mujica, ¿no? El fin de semana pasado me pareció horroroso en términos de cultura política, me pareció horrible. Se ha escrito bastante sobre eso.
Bueno, porque tiene mucho que ver con los 70, con la violencia armada, con el gobierno de Isabel Perón, la AAA, el gobierno de Juan Domingo Perón, digamos, el terrible desastre que se provocó en esos años y la salida al terror total que fue la dictadura. Pero digo, el padre Mujica era un resistente del autoritarismo. Pues es una figura que también hay que estudiarla un poco más. Me parece que no hay que tomarlo tan livianamente. Yo por eso no. A mí me parece que el problema que tenemos es que hay demasiado eslogan y poca profundidad en los análisis. Y que, bueno, que nos trae algunos que otros problemas. Bueno, yo siempre, no sé por qué con Laura tenemos un karma. Cada vez que hablamos terminamos hablando del peronismo. O sea, cada vez que nos encontramos en un programa hacemos de analistas del peronismo. Es raro lo que nos pasa. Tenés que hacer un programa con Lori Sanata, un italiano que estudia los populismos y que tiene algunos libros interesantes sobre el peronismo. Me va a gustar, me va a gustar. Seguramente. Dale, gracias como siempre, No, Laura. gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.